En este ejemplo 5 vamos a ver pruebas de diferencia entre medias, pero ahora con muestras dependientes. ¿Qué significa eso de muestras dependientes? Que las muestras van a ser obtenidas de una misma fuente. Esa misma fuente puede considerarse como una, una población igual o distinta, pero ¿en qué va a diferir eso? En respecto al tiempo en que se tome la muestra. Es decir, al nosotros tomar datos de una misma fuente y tomar varias muestras de esa misma fuente, estos datos no van a ser tomados al mismo tiempo. Es decir, eventualmente se tendrá que pasar un determinado tiempo para, por ejemplo, después de tomar datos para una primera muestra, tomar ahora datos para una segunda muestra. Es decir, no podemos obtener al mismo tiempo los datos de una muestra 1 y una muestra 2 de esa misma fuente. Es por eso que aquí hablamos ahora de muestras dependientes. Bueno, con el ejemplo a lo mejor esto se aclara un poco más. Vamos al ejemplo número 5. Sherry Welch es una ingeniera de control de calidad de la división de limpiaparabrisas de EMSCO. La empresa estudia dos nuevos hules sintéticos para sus limpiadores y Sherry es la encargada de determinar si los hules con los dos nuevos compuestos se desgastan igual. Equipa 12 autos de empleados de 12 autos de empleados de ESCO. Aquí está aquí hay un errorcito en el enunciado. Aquí tendría que decir se equipa 12 autos de empleados de ESCO de EMSCO. Bueno, ese 9 sobra, ese no va. Con un limpiador de cada uno de los compuestos. En los autos 1 al 6, el limpiador derecho está fabricado con el compuesto A y el izquierdo con el B. Y en los autos del 7 al 12, el compuesto A se colocó en el limpiador izquierdo. Los carros se usaron en condiciones normales de operación hasta que los hules no realizaban un trabajo satisfactorio al limpiar los parabrisas. Los datos presentados en vida útil que están en días se presentan aquí en la tabla que está aquí al ladito. Para un alfa del 5% es igual el desgaste en los dos compuestos. Bueno, aquí tenemos que hacer la prueba no sobre los limpiadores izquierdo y derecho, sino sobre los dos compuestos A y B, que se aplican indistintamente, no indistintamente, sino que se aplican en los limpiaparabrisas izquierdo y derecho en 12 autos. Estos 12 autos vamos a considerarlo como nuestra fuente, es decir, a esos mismos 12 autos se les realizó la prueba con el compuesto A y con el compuesto B. Es decir, por ejemplo, al auto 1 en su limpiaparabrisas izquierdo y derecho se le aplicó el compuesto A y el compuesto B. De igual forma para el auto 2 y así para los 12 autos. En los 12 autos se probaron los dos elementos, los dos compuestos A y B. Si lo comparáramos con los ejercicios que estábamos o que hemos realizado anteriormente, aquí tendríamos que tener 24 coches diferentes. 12 exclusivamente serían utilizados para probar el compuesto A y los otros 12 para el compuesto B.
Aquí con los mismos 12 autos probamos ambos compuestos A y B. Esa es la diferencia respecto a los problemas anteriores. Y de igual forma hablamos de dos muestras aquí. Entonces aquí el enunciado nos dice que de los autos 1 al 6 el limpiador derecho está en el compuesto A. O sea, del 1 al 6 el limpiador derecho está en el compuesto A y el izquierdo en el B. En los autos 7 al 12 el compuesto A se colocó en el limpiador izquierdo. Entonces aquí los que están con sombreado o este conjunto de datos tengo aquí corresponderán al compuesto, en este caso B, y los que no están sombreados corresponderán al compuesto A. Entonces vamos a reordenar los datos. Compuesto A, compuesto B. Así de esta forma, compuesto A corresponden a los primeros 6 del limpiaparabrisas derecho y del 7 al 12 el limpiaparabrisas izquierdo, y el B del 1 al 6 limpiaparabrisas izquierdo y del 7 al 12 el limpiaparabrisas derecho. Entonces sobre estos datos son los que vamos a trabajar, no sobre esto, sobre estos. Muestras dependientes implica que tenemos que obtener la diferencia inicial de los datos que nos ofrecen las muestras. Entonces aquí tendremos que realizar la diferencia entre 183 menos 162. Ahí está la diferencia. Así sucesivamente para cada uno de estos datos. Por ejemplo aquí 156 menos 178 da negativo menos 22. Bueno, con estas diferencias se van a resolver las siguientes, las fórmulas o estas diferencias nos van a servir para obtener los datos necesarios para después sustituirlos en las fórmulas y finalmente pues, obtener nuestras conclusiones. Bueno, debemos de obtener en un principio la media, número de datos y la desviación estándar de esta diferencia de muestras que teníamos acá, de esta. Ya no de por separado de esta y esta, sino solamente de la diferencia, así con los signos que resultaron. Entonces la fórmula por Excel es la que aparece aquí, desves.m de este rango de datos nos da una desviación estándar de 19.7610. Un tamaño de datos son 12 autos, 12 tamaño de muestra de 12 y un promedio con la función promedio de 2.917. Estas fórmulas, al igual que lo que les mencioné en el ejemplo anterior, pueden ser obtenidas con estas fórmulas de aquí. O bien con la calculadora también se pueden obtener de manera automática. Para ello necesitarían revisar el manual de su calculadora o buscar información en internet que les diga cómo calcular de manera rápida la desviación estándar en específico, porque el promedio pues es más fácil obtenerlo. Bueno, y si no, en su defecto pues tendrían que calcularlo totalmente a mano siguiendo esta fórmula. Bueno, ¿cómo quedarían establecidas nuestras hipótesis? Estableceríamos dos hipótesis que se probarían a un nivel de significancia del 5%.
La primera hipótesis nos establecería que la vida promedio de ambos compuestos es igual. μ1 y μ2 refiriéndonos aquí al compuesto A como la muestra 1 y al compuesto B como la muestra 2. Entonces aquí la vida promedio de los compuestos A y B es igual. Y la hipótesis nula, la vida promedio de los compuestos A y B es diferente. Eso implicaría que a lo mejor A fuera mayor que B o que B fuera mayor que A, cualquiera de esos dos casos. Eso con un 95% de confianza. Lo que sigue ahora es calcular el error estimado. Y ese nos va a resultar con la fórmula que se observa ahí. Aquí esta desviación estándar la podemos referenciar a la desviación estándar de la muestra S. Esta sería la misma que esta de acá. N tamaño de muestra. Sustituyendo vamos a tener este resultado. Ahora para obtener el T de tablas y posteriormente, primero el T calculado y después el T de tablas, tendríamos que utilizar la fórmula siguiente. Esta fórmula. Entonces el T estandarizado o T calculado se obtendrá con esta fórmula que se observa aquí. Es la media de la diferencia de nuestras muestras menos la media hipotética sobre el error estándar. Aquí la media hipotética pues también va a ser 0, suponiendo que ambas medias son iguales. Números iguales, su diferencia va a ser 0. Tenemos un valor de T calculado de 0.51. Ahora hay que ver este valor donde cae en la gráfica. T de tablas que nos va a establecer el límite entre la región de aceptación y rechazo de la hipótesis nula. Aquí, dado que la hipótesis alternativa es una desigualdad, implica un ensayo de dos colas. Entonces nuestra T de tablas la tendremos que buscar de esta forma, un alfa sobre 2, 0.05 sobre 2, con n-1 grados de libertad, es decir, 12 menos 1, 11 grados de libertad. Tendremos una T más menos, una T positiva y una negativa, con un valor de 2.201. Puede buscarse en las tablas de papel o directamente con esta función de Excel. Bueno, buscando en qué lugar de la gráfica cae el valor de T estandarizado, resulta que cae en el área de aceptación de H0. Entonces esta hipótesis será verdadera. Nuestra conclusión quedará al 95% de confianza que la vida promedia de los compuestos A y B es igual. O dicho también de otra forma, los dos compuestos no son significativamente diferentes respecto a su
vida útil. Bueno, todo esto con un 95% de confianza.